Bien, por ejemplo aquí, un pequeño error. Puede que les pase también a ustedes. Ha desaparecido lo que es la vista en planta, ¿no? Puede pasar lo mismo con la vista en 3D. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Si desaparece alguna vista o de repente por casualidad lo he encogido, lo he agrandado demasiado, ¿no? Hasta el punto que desaparezca, voy a hacer lo siguiente. Para que vuelva a encajarse en todo lo largo de la vista en planta, tenemos estas opciones. Por aquí tenemos 3D, XY, XZ y YZ. Estas herramientas me permiten visualizar, dependiendo de mi necesidad nuevamente, el tipo de vista que deseo visualizar en cada hoja de trabajo. ¿Ya? La vista en 3D obviamente me muestra un modelado ya en las tres dimensiones, como vemos aquí. La vista en XY me va a mostrar la vista en planta, ya la vista en planta del modelado. La vista XZ, la vista en elevación en esos ejes, ¿no? En X, Z, esta cara. Bien. Y en el caso de Y, Z, me va a mostrar la cara de elevación en esta orientación, ¿no? En los ejes Y, Z. Y bueno, y planta aquí arriba, pues, ¿no? La vista en planta X, Y. Bien. Entonces, sabiendo esto, señores, si yo quiero ver la vista en planta nuevamente aquí en todo su esplendor, ¿no? A lo largo de toda la hoja de trabajo, voy a activar XY. Listo, y vuelve a aparecer. Voy a hacer lo mismo para la vista en 3D. Le voy a colocar la vista en 3D, Set Default 3D View. ¿Ve? Ver la vista en 3D por defecto. Bien. Otro dato importante, ya que tenemos el sistema de líneas de grilla ya definido, ya tanto aquí como aquí, ya, un dato importante es ver en qué plano de trabajo estamos trabajando. Ya, muchas veces el SAP suele variar la información. Por ejemplo, en este caso está correcto, ¿no? Estamos en la vista en planta en Z0. A ver, vamos a verlo así. En Z0, ¿ya? Pero en algunos casos, ese dato de Z0 suele variar a veces. A veces el programa, surgen algunos errores en el programa. A ver, perdón, voy a cerrar esto de aquí. Surgen algunos errores en el programa, ¿ya? Que hacen de que este valor varíe. Y puede ser incluso decimal 0.5 y eso es un dato que ya de por sí es un error del programa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a verificar en qué vista estoy trabajando? Para eso el SAP tiene una pequeña opción. Cuando yo doy clic en la vista en planta, me va a aparecer un rectángulo de color celeste, ¿ya? Que va a palpitar. Cuando yo doy un clic aquí, ¿ya? Cuando doy clic aquí, un clic izquierdo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a activar una vista de referencia, ¿no? Un rectángulo de referencia de color celeste. ¿Lo ven? ¿No? Aparte del punto rojo, hay un rectángulo en celeste que se activa. ¿Ya? Eso quiere decir que estoy trabajando en la vista, en este caso, en la vista cero, en la vista base, en la base. Si quiero ir al último piso, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos las herramientas de navegación, ¿ya? Que están representadas por una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo, ¿ya? Move up y move down, ¿ya? Mover hacia arriba, mover hacia abajo. Dos opciones. Entonces, si yo me encuentro en la base, aquí en la base, no al hacer clic me doy cuenta que estoy en la base. Si subo uno, move up en en la lista, ¿ya? De pisos, voy a ver que ahora la referencia se ubica en el primer nivel, aquí, ¿ya? Igual, si quiero bajar, también, ¿ya? Voy a seguir subiendo hasta llegar al piso
cuarto. Bien, ahora sí. Cuando dé un clic, la referencia va a palpitar, el rectángulo celeste va a palpitar en este punto. Y ahí me indica de que estoy en el cuarto piso. Ya, ahora, si eso está correcto, debería estar a Z a 13 metros. Ya, correcto, por ahora está bien. Ya, pero como les digo, al momento de repente de cargar información, esta información de aquí, de la pestaña, puede variar. Les aconsejo que para el SAP verifiquen la vista de referencia de acuerdo al rectángulo de color celeste que palpita, ¿no? Cuando hacemos clic en la vista en planta. Ya, lo mismo va a pasar cuando nos colocamos en una vista en elevación. Por ejemplo, voy a colocarme en la vista XZ, elevación. Cuando yo dé un clic, va a aparecer un rectángulo celeste aquí, palpitando. Del mismo modo, voy a poder trasladarme, ya, independientemente de donde esté, con las herramientas Move Up y Move Down en esa vista, ya, en la vista XZ, en los diferentes ejes que está compuesto. Bien, en los diferentes ejes. Ya. Igual, ahora voy a colocarme en la vista de elevación YZ. En vista de elevación, perdón, vista de elevación YZ. Doy un clic y verifico de que está, ¿no?, orientado, o la referencia del rectángulo de color celeste palpita en esta ubicación. ¿Ya? Entonces, igual, si muevo o navego con estas herramientas, las flechitas, la vista de referencia va a empezar a moverse, ¿ya?, en cada eje. ¿Ya? En cada eje y en esa orientación, ¿no? En el caso de YZ. Bien, puedo ver prácticamente todas las carreras del dibujo. Bien, fijándome la vista de referencia y moviéndome con las herramientas de navegación Move Up y Move Down. Bien, ahora sí. Ya habiendo creado el sistema de grillas, corresponde crear nuestros materiales. Vamos a empezar primero por el concreto. A ver, empezamos por el concreto. Vamos por aquí. Define Materials. Barra de menú. Define. Definir materiales. Define Materials. Bien, ubiquen todos la herramienta Define Materials. Bien, Define Materials y le damos un clic. Nuevamente aparece un cuadro muy familiar donde tenemos tres opciones. Agregar nuevo material. No, Add New Material. Agregar a partir de una copia de un material. Y modificar o ver material. Y bueno, por último también tenemos eliminar material. Cuatro opciones. Ya nuevamente, agregar material, agregar a partir de una copia un material, modificar o ver un material y eliminar un material. Delete material. Cuatro opciones. Tenemos por aquí dos materiales creados por defecto. Tenemos un concreto de 4000 PSI y un acero de acuerdo a la metodología ASTM 992 con F'Y de 50. En ambos casos estos no nos sirven. Podríamos eliminarlo, no hay ningún problema, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer es crear un nuevo material. Vamos a empezar por el concreto. De F'Y 2210, perdón. Add new material. Agregamos nuevo material. Bien. Add new materials. Primero, tenemos otra nueva ventana. Bien, donde nos indica cuatro opciones para llenar. Región, material type, estándar y grade. La región, como hemos definido en un comienzo, está por defecto United States. Bien, es la primera opción que se nos muestra. Correcto, vamos a trabajar en la región United States. Material type, tipo de material. Concreto, segunda opción. Concrete, segunda opción.
material de concreto. En estándar, aquí no vamos a poder trabajar con la estandarización de acuerdo a la región. ¿Por qué? Porque el grado del material está en PSI, ya siendo el F'C 3000 PSI muy aproximado a lo que sería un 210, pero no es lo mismo, ya no es lo mismo. Así que vamos a trabajar en estándar definido por el usuario, user, ya estándar user, es decir que nosotros vamos a darle las propiedades. Bien, user. Ok, vamos a agregarle un nombre. A ver, vamos a ver la estructura primero. Tenemos por aquí datos generales. ¿Ya? Datos generales, que básicamente son la denominación y el grupo donde va a estar definido este material. Estos datos de aquí, señores, no afectan lo que es en sí las propiedades de un material, es solamente el nombre. ¿Ya? Seguidamente tenemos lo que es el peso y masa, básicamente el peso específico. ¿Ya? Estos datos de aquí, ¿ya? De la línea roja en adelante, sí me van a afectar lo que son las propiedades de los materiales. ¿Ya? Peso específico primero, seguidamente tenemos los datos, las propiedades, datos de las propiedades del elemento isotrópico. ¿Ya? Propiedades. ¿Ya? Propiedades. Dentro de propiedades tenemos lo que es el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, el coeficiente de expansión térmica y el módulo de corte. Bien. Por último, tenemos otras propiedades del material de concreto. Others, ¿ya? Otras propiedades. Solo para el caso de material de concreto. Tenemos lo que es el factor F'C, el específico y la expectativa del F'C. Eso lo vamos a pasar a explicar en unos momentos, ¿bien? Pero básicamente, un material está definido primero ¿por qué? Por sus propiedades y su peso específico. Bien, vamos a definirlo, a ver. Empezamos. Nombre del material, vamos a ponerle concreto F'C 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, en el grado le voy a colocar el factor de comprensión, ¿ya? Pero en kilogramos por centímetro. El tipo de material está elegido por defecto, está bloqueado incluso, no puedo cambiarlo. Correcto. Tenemos material notes, notas de material. ¿Ya? Aquí en notas de material, por defecto el SAP considera lo que es la fecha y hora de creación del material. Aquí ustedes podrían colocar de repente datos relevantes como por ejemplo la proveniencia de los agregados de la cantera, de dónde se entrena el material, entre otros datos de repente que sean de importancia, ¿no? Pero valga la redundancia que estos datos de aquí no afectan lo que es el análisis final. Ya son datos generales nada más. Bien, ahora sí. Vamos por el peso específico del concreto. Bien, sabemos que el peso específico del concreto promedio, ojo, el peso específico promedio y de uso académico es de 2.4 toneladas por metro cúbico. ¿Ya? Es decir, que el concreto, ¿no? En una unidad volumétrica, un metro cúbico, tiene un peso total, un peso específico igual 2.4 toneladas por metro cúbico en promedio. Es un promedio en realidad. Bien, metro cúbico, una unidad volumétrica, es aproximadamente 2.4 toneladas por metro cúbico de concreto. Bien, vamos a ponerle ese dato, 2.4 toneladas. Ojo, antes de ingresar el dato, tenemos que tener en cuenta la unidad de medida con la que vamos a ingresar. Ya aquí, en units. Esta tabla de units va a servirnos para todos estos valores, para los valores que van a venir de aquí en adelante. A ver. Ya, la unidad de medida sirve para qué? Para insertar
el peso específico para insertar lo que es el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, el coeficiente de expansión térmica y también lo que es las propiedades, otras propiedades del concreto. ¿Ya? Es decir, cada vez antes de que ingrese un valor, tendré que primero elegir la unidad de medida en la que voy a ingresarlo. Ya, en este caso, toneladas, metros, grados centígrados, 2.4 para el peso específico. Bien, bien, tenemos el libro de Morales aquí, de diseño de concreto armado, del cual únicamente nos vamos a guiar algunos datos generales de los materiales, ya, porque en sí el concreto armado es otro tema. Bien, vamos aquí, página número... Bien, correcto. Ver exactamente es la página número... Y no lo puedo ver. Página 7. Página 7. ¿Qué nos dice con respecto al módulo de elasticidad del concreto? Dice, del estudio de la curva de esfuerzo de formación, resulta obvio que el concepto convencional del módulo de elasticidad no tiene sentido en el concreto, por lo que se recurre a definiciones arbitrarias basadas en consideraciones empíricas. Ojo, así se puede definir el módulo tangente inicial, el módulo tangente a un punto determinado de la curva de esfuerzo de formación y el módulo secante entre dos puntos de la misma. ¿Ya? El módulo de elasticidad es función principalmente de la resistencia del concreto y de su peso volumétrico. Bien, el reglamento ACI ha propuesto la siguiente expresión para estimar el módulo de elasticidad, siendo la ecuación siguiente. A ver, módulo de elasticidad del concreto es igual, vamos a colocarlo por aquí. El módulo de elasticidad del concreto va a ser igual al peso específico elevado a 1.5, este mismo valor multiplicado por 4000 y a su vez multiplica el F'C. Bien. Por otra parte, ¿ya? El módulo de elasticidad está en kilogramos por centímetro cuadrado. El peso específico ya del concreto en toneladas metros cúbicos y el F'C, resistencia del concreto, en kilogramos por centímetros cuadrados. Bien, si consideramos el peso volumétrico ya con 2.4 toneladas metros cúbicos, tenemos que esta ecuación se reduce a lo siguiente. Ya, el módulo de elasticidad de concreto va a ser igual a, si W es 2.4, será 15.000 por la raíz cuadrada del factor de compresión. Bien, eso siempre en cuando consideremos 2.4 toneladas por metros cúbicos. ¿Ya? Ojo, no todos los concretos tienen 2.4 toneladas por metros cúbicos. Este valor depende bastante de qué, de su composición, de su diseño de mezclas. ¿Ya? Es un promedio, justamente por eso se especifica que es un promedio. ¿Ya? Si tuviéramos el dato exacto, tuviéramos lo que es el diseño de mezclas a la mano, es necesario implementar el valor real. ¿Ya? Entonces, si esto no sería 2.4, ya tienen aquí también la fórmula, ya que está avalada por el ACI, para poder tener una fórmula exacta para el módulo de elasticidad, ¿no? Un módulo de elasticidad cercano, digamos, ¿no? Un promedio. Entonces, si tuviéramos otro valor del peso específico, esto ya no sería 15.000, sino estaría variando. Bien, ahora sí. Bien, sabiendo ese dato, vamos a calcular el módulo de elasticidad, aquí, en este punto. ¿Ya? Sabemos que el módulo de elasticidad está en ¿qué? En kilogramos por centímetros. ¿Por qué? Porque vamos a ingresar el valor del F'C en kilogramos por centímetro. Cambiamos la unidad de medida
kilogramos fuerza, centímetros y grados Celsius. ¿Ya? Y cambiamos aquí lo que es el módulo de elasticidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Podemos calcularlo aparte e ingresar el número, o también, ¿ya? Como estas celdas funcionan como así como una celda de Excel, podemos ingresarle una fórmula. Vamos a colocarle más 15.000 por asterisco, ¿ya? Por raíz cuadrada, SQR, entre paréntesis, 210, que es el factor de comprensión, ¿no es cierto? Entonces, en el SAP vamos a colocar la siguiente fórmula para el módulo de elasticidad del concreto, más 15.000 por asterisco SQR y entre paréntesis el factor de compresión, ¿ya? El factor de compresión. Ya, en este caso es 210. Listo, damos clic en otra casilla o Enter. Ya tenemos el valor del módulo de elasticidad. Bien, listo. El coeficiente de Poisson. ¿Qué nos dice con referente al coeficiente de Poisson? Nos dice lo siguiente. A ver, en algunos análisis elásticos se suele emplear el módulo de corte G, ojo, ¿ya? El módulo de elasticidad del esfuerzo cortante, y el coeficiente de Poisson, ya, el primero que se toma comúnmente como una fracción del módulo de elasticidad que se usa en compresión, ya, del orden de 0.4. Experimentalmente se ha determinado que el segundo varía entre 0.12 y 0.20. Con frecuencia se supone el coeficiente de Poisson igual a 0.18. Ya, en este caso va a haber de repente discrepancia, pero si pudiéramos comprobar específicamente el coeficiente de Poisson, ¿ya? Que es básicamente una fracción de la deformación vertical con relación a la horizontal, que se determina por un ensayo de tracción indirecta. Ya, por ejemplo, tenemos una probeta, ¿no? De 4 pulgadas, la convencional, ¿no? Por 8. ¿Qué es lo que se hace? Se aplica una carga puntual o distribuida, perdón, a lo largo de la figura. ¿Ya? ¿Para qué? Con la finalidad de conseguir la tracción indirecta. Eh, esta fracción de aquí, la deformación vertical, ¿ya? L vertical, y la deformación que se produce después aquí, ¿no? La deformación horizontal, pongámoslo así. ¿Ya? Esa fracción vendría a ser un valor adimensional. ¿Por qué? Metros. Con metros, la fracción se van las unidades de medida y queda un valor adimensional. Bien, ese valor nos dice la norma que fluctúa empíricamente. Al decirnos empíricamente quiere decir que se han realizado tantos ensayos que muchas veces se ha estimado ya el valor. Ya se tiene un rango determinado. Por eso nos especifica que va entre 0.18 y 0.20. Y me imagino que el promedio es 0.18. Bien, en nuestro caso vamos a aplicar 0.2 porque eso es lo que dice nuestra práctica, si no me equivoco. Bien, correcto, 0.2. Bien, este valor está incorrecto, así que no hay que tomarle importancia. Vamos a calcular el módulo de elasticidad a partir de esta fórmula. Bien, ya tenemos lo que es el módulo de elasticidad y tenemos el coeficiente de Poisson. ¿Ya? Con relación al coeficiente de expansión térmica, señores, este es un dato que también debemos de obtenerlo de laboratorio. ¿Ya? ¿A qué se refiere el coeficiente de expansión térmica? Una fracción, una unidad de medida, ¿ya? De longitud con relación a una unidad de temperatura. Ya, es decir, cuánta deformación tenemos de repente en metros por cada grado centígrado. Por cada grado centígrado. A ver, un momento. ¿Qué?
Ya, ahora sí. ¿Y cómo se determina este dato? Bien, cuando estas probetas de concreto ya se envían al laboratorio, ya se introducen en un horno ya, a cierta temperatura, ya a cierta temperatura, ¿no? Por ejemplo, digamos que, ah, pongámoslo así, pongamos que en 10.000 grados centígrados vemos que existe ya una deformación considerable que puede ser medible, ya digamos que esto tiene una deformación de 1 milímetro, ya que básicamente sería 0.001 metro, ¿ya? Por cada 1.000 grados centígrados. ¿Ya? Ahora, con esta relación yo podría tener ya mi coeficiente de expansión térmica. ¿A qué se refiere? Que es básicamente dividir esto con esto de aquí. ¿Correcto? Divido. Entonces sería 0.0030 más 1, ¿ya? Metros por cada grado centígrado. ¿Ya? O 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Por 10 a la menos 6 metros por grados centígrados. Mi coeficiente de expansión térmica sería 1 por 10 a la menos 6 en este dato de aquí. Bien. Básicamente, esto sí tendríamos que obtenerlo de laboratorio. Si tuvieran información, podríamos considerarlo, ¿no? Me imagino que también hay promedios. Me imagino que debe haber promedios, pero lo recomendable es como región a región cambian lo que son los agregados, podría variar. Bien. Por otra parte, tenemos como último dato el factor de comprensión del concreto, el F'C. El factor F'C específico y la expectativa. ¿Ya? ¿A qué se refiere? ¿Ya? ¿A qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, nosotros tenemos un concreto de 210 que es el específico, ¿no es cierto? Mi expectativa se refiere a lo siguiente. Cuando nosotros hacemos un diseño de mezclas, ¿no? Para un F'C de 210, de acuerdo al código ACI, vamos a diseñarlo o vamos a aumentar. Este va a ser un F'Cr, ¿ya? Va a ser el factor eh, de comprensión a calcular sumado a 75 o 85, si no me equivoco. Ya, entonces mi F'C de diseño va a ser 285 kilogramos por metro cuadrado. Ojo, pero esto es para calcular 210. De acuerdo a la CI se la aumenta. ¿Ya? Por eso es que normalmente cuando hacemos las pruebas con las muestras tubulares, con las muestras de las probetas, ¿no? De concreto, de 4x8, cuando hacemos la ruptura, normalmente es normal de que pase la resistencia específica, ¿ya? Y esa resistencia específica se puede promediar, ¿no? El F'C podemos promediarlo para tener una expectativa. De repente, con 10 muestras tengo un promedio de 2.30, ¿no? Que esa va a ser mi expectativa. Pero normalmente esto para el diseño hay que considerar el mínimo, ¿ya? Que es lo recomendable. Como última opción tenemos aquí el el concreto de peso liviano, lightweight concrete. ¿Ya? ¿A qué se refiere un concreto de peso liviano? Voy a borrar por aquí, a ver, ¿a qué se refiere un concreto de peso liviano? Por ejemplo, tengo nuevamente aquí un concreto en una unidad volumétrica, concreto convencional, ¿no es cierto? Que tiene un peso nuevamente, al igual que aquí, un peso específico de 2.4 toneladas, ¿ya? Por metro cúbico. Perfecto, este es un concreto convencional, digamos. Ahora, un concreto de peso liviano vendría a ser un concreto al cual se le adiciona agregados eh, naturales o artificiales con la finalidad de aligerar su carga. ¿Ya? Un ejemplo muy común de estos es el caso de la arcilla expansiva. Ya, la arcilla expansiva se incorpora o se agrega al concreto convencional con la finalidad de reducir su carga. Entonces, tenemos la misma unidad volumétrica del mismo concreto convencional, ¿ya?
un metro cúbico, pero este tiene un agregado de arcilla expansiva. La arcilla expansiva por defecto tiene menor peso volumétrico en comparación, ¿no? Con una unidad de la misma cantidad, digamos, de concreto. Entonces, este concreto al final podría pesar, ¿no? Su peso específico podría ser al final de repente 2.2 toneladas, digamos, por ejemplo, metros cúbicos. Entonces, si yo quiero calcular el factor de reducción para mi concreto de peso liviano, tendré que dividir, bueno, ambos valores. A ver, teniendo lo siguiente. 2.2 sobre 2.4 sería 0.92 prácticamente. Entonces, mi factor de reducción para mi lightweight concrete, para mi peso de peso liviano, sería 0.92, ¿ya? O 91.6 constante, ¿no? Como lo desee. Bien, así podríamos determinar este último dato. Y ese dato es el que nos pide aquí, el reducción factor, factor de reducción. Bien, para terminar le damos clic en OK. Bien, OK. Listo.